que en todos los países de Latinoamérica hay cámaras de seguridad en los postes o en el alambrado. Esto se hace con el fin de monitorear a las personas y los asaltantes. Pero en Ecuador, las pandillas usan este sistema de seguridad para instalar sus propias cámaras y con ello monitorear a las personas y ver el momento oportuno en cual asaltar. Nivel número 2. Caso Fibeca. Ha pasado más de una década de este incidente, donde se suscitó un robo en la farmacia Fibeca en la ciudad de La Alborada, al norte de Guayaquil. A las 10 de la mañana del 19 de noviembre del 2003, 8 personas con la supuesta intención de asaltar entraron a la farmacia Fibeca. Por casualidad, agentes de la Policía Nacional se encontraban cerca de la farmacia y se suscitó un gran tiroteo. 8 personas resultaron muertas de este tiroteo. Entre ellas están José Caña Reyes, Yasmín Rosero, Raúl Salinas, Miguel Ángel Quispe, Richard Tello, Jeremy Aguilar, Carlos Germán Almeida, Guillermo Elizardo Córdoba. 3 personas fueron detenidas de este tiroteo. Entre ellas están Johnny Elías Gómez, César Augusto Manta, Erwin Daniel Vivaro, y luego desaparecieron sin dejar rastro. Una persona logró sobrevivir a este tiroteo, Seidy Natalia Vélez Falcones, procesada posteriormente por el delito de robo a la farmacia. En 2004, varios procesos judiciales se abrieron, entre ellos el de Seidy, quien fue condenado. Otro proceso en contra de los policías por delitos como mal procedimiento y uso irracional de la fuerza. Con los años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de las víctimas y la Comisión de la Verdad señalaron que los policías actuaron con violencia excesiva. 8 personas fueron ejecutadas sin oportunidad de defensa. Los detenidos desaparecieron después de ser subidos a los vehículos policiales y los detenidos no fueron registrados en los procesos judiciales formales. En el año 2024 fueron acusados 4 expolicías: Eric Salinas, Mario Ceballos, Aurelio Chila, Marcos Villacrés. Estas personas fueron coautores del delito de desaparición forzada, una violación grave a los derechos humanos. Las familias hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia por el mal accionar policial y por la desaparición de sus familiares. Y hasta el día de hoy no se sabe por qué los policías actuaron de esa manera, si solo era un robo o si había algo más implicado. Nivel número 3. Los hermanos Restrepo. Bien se sabe que en Ecuador hay casos que marcaron la historia para siempre, casos que no solo revelaron graves abusos del poder, sino que también despertaron la conciencia de todo un país. Uno de ellos es el caso de los hermanos Restrepo, un símbolo de la lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos. Esta es la historia de Carlos Santiago Restrepo, de 17 años, y Pedro Andrés Restrepo, de tan solo 14 años. Nos vamos a remontar a finales de los años 80, durante el gobierno del presidente León Febres Cordero, una época marcada por la represión estatal, la persecución política y múltiples denuncias de violación a los derechos humanos. Las fuerzas policiales tenían amplios poderes, y muchas acciones se realizaban sin control ni fiscalización. El 8 de enero de 1988, Carlos y Pedro salieron de su casa en Quito para dar un paseo en el auto de su padre, un Volkswagen blanco. Durante el trayecto fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional, específicamente por agentes del Servicio de Investigación Criminal, en el sector de la Avenida de los Chiles. La policía alegó una supuesta investigación por el robo de auto, pero los jóvenes nunca fueron llevados a una unidad judicial, ni siquiera fueron presentados ante un juez. Desde ese momento no se volvió a saber nada más de los hermanos Restrepo. Los padres Pedro Restrepo y Luz Elena iniciaron una búsqueda inalcanzable, presentaron denuncias, recorrieron morgues, hospitales, cuarteles policiales y tocaron todas las puertas posibles. Incluso realizaron plantones diarios frente al Palacio de Gobierno, pero aún así no les dieron respuesta. Durante años enfrentaron amenazas, persecuciones y el silencio del Estado, pero nunca dejaron de exigir justicia y verdad por sus hijos. Con el paso del tiempo, las investigaciones revelaron que los hermanos fueron detenidos ilegalmente, torturados y asesinados por agentes policiales. Algunos policías confesaron que los cuerpos habrían sido arrojados a la laguna de Yambo, en la provincia de Cotopaxi, aunque los restos nunca fueron recuperados. Varios agentes fueron condenados por este delito,
pero nunca se sancionó penalmente por el crimen. Este caso de los hermanos Restrepo se convirtió en uno de los más emblemáticos de América Latina en la materia de los derechos humanos. Nivel número 4. Los tres periodistas del diario El Comercio. Javier Ortega, periodista; Paul Rivas, fotógrafo; Efraín Sagra, conductor. Los tres trabajaban en El Comercio y viajaron a la provincia de Esmeraldas, específicamente en el sector de Mataje, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Su misión era realizar un reportaje sobre los atentados, el abandono estatal y la situación de seguridad en la zona fronteriza. En ese momento, la frontera norte vivía una grave crisis de seguridad, presencia de grupos armados, narcotráfico, atentados con explosivos, estado de excepción en la zona. Uno de los grupos era liderado por Walter Patricio Arizalda, alias Guacho, cabecilla de un grupo armado ilegal que operaba entre Ecuador y Colombia. El 26 de marzo del 2018, mientras realizaban su trabajo de periodismo, los tres fueron secuestrados en Mataje. Días después, el grupo armado difundió pruebas de vida, exigiendo al gobierno ecuatoriano acciones concretas a cambio de su liberación. Sin embargo, el 13 de abril del 2018 se confirmó la peor noticia: Javier, Paul y Efraín habían sido asesinados en territorio colombiano. Alias Guacho fue señalado como el principal responsable y murió meses después en un operativo militar. Este caso marcó un antes y un después en el periodismo ecuatoriano.